la familia. Gracias, hermanos, por su participación. Vamos a estar poniéndonos de acuerdo en algunos asuntos académicos que alguno de ustedes ha estado también preocupado por algunos cursos que ya han pasado. Entonces, ya estamos teniendo nuevamente nuestros redes sociales, en este caso Facebook y WhatsApp, para que pudieran contactarse con la hermana Maffer. Ya tenemos el equipo, gracias a Dios, se ha decidido hacer una adquisición y pues ya no vamos a tener inconvenientes por ese lado. Muy bien, con todos los presentes, vamos a orar y vamos a dar pase desde ya a nuestro pastor para que pueda iniciar el curso de hermenéutica en esta noche. Oremos, amados hermanos, por favor, inclinemos nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, un privilegio, un honor. Señor, ir a tu palabra, estudiarla como se debe, como corresponde. Nos has dado una tarea, Señor suprema, de hacer discípulos. Y qué mejor conociendo, Señor, a detalle tu palabra, sabiendo cómo debemos estudiarla. Esta herramienta que nos va a ser impartida, Señor, a través de este valiosísimo curso. Usa tu siervo Daniel, Padre, y que cada corazón dispuesto de los estudiantes pueda también ser nutrido en esta noche para el aprendizaje mutuo. Muchas gracias y, Señor, estamos expectantes de lo que tú harás a través de este curso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya, amén. 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 Muy bien, hermanos, entonces, Pastor Daniel, le cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias, amado Pastor Charles Tinoco. Un gusto poder ser parte de esta comunidad, de este grupo, de este seminario, instituto bíblico, que va a redundar en el crecimiento espiritual de todos nosotros, en la labor, también en una mejor labor de liderazgo, de enseñanza para nuestra iglesia, la amada y gloriosa iglesia IEP, Iglesia Evangélica Peruana. Pues bien, no quiero explayarme mucho en mi presentación, solo decir que soy exalumno celino, graduado en el CEL. Viví las mejores etapas de mi vida en el CEL, Seminario Evangélico de Lima, 5 años estudiando para prepararme en la teología. ¿Qué más? Y luego hice una complementación ya cuando era UCEL. También estudié y saqué pues primero el bachiller y luego la licenciatura. Y gloria a Dios por todo lo que pudimos pasar. Eran tiempos de bastante estudio, de lecturas abundantes, de capítulos y capítulos, de estar leyendo y avanzando en la obra práctica. Además, permítanme cerrar mi celular un segundito. Ya. Listo. Entonces, allí estudié en el CEL. Hermana Isabel, sí, ha levantado alguna pregunta, me parece. ¿Aló? Hermana Isabel Salomé Valdeón, ¿alguna pregunta? Listo. Mientras tanto, yo fui pastor empírico al principio. El Señor me llamó a su labor, al trabajo de la iglesia, y yo sin querer estaba haciendo la labor pastoral, estaba en el liderazgo, y entonces pues me llamaron para ser copastor de
de otra iglesia, fui allí y esta otra iglesia me envió al seminario a estudiar y llegué al CEL y en el CEL pude prepararme como ya les he dicho. Perfecto. Habían algunas cosas que en mi caminar tuve que ir aprendiendo en el estudio bíblico. Por ejemplo, Josué 1:3 me marcaba en aquel tiempo alguna pauta para mi vida y decía Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo había escuchado en la radio, lo había visto en la tele. Muy bien, entonces entendía que todo lo que yo pisara, pues la planta de mi pie iba a ser mío. Entonces tenía una mala hermenéutica, una mala interpretación de la palabra de Dios. Y así hay otros, por ejemplo, otros textos como dice, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a agarrar esta piedra enorme y voy a cargarla porque todo lo puedo. ¿Será esa la enseñanza que quiere dar la palabra de Dios? Muy bien. Luego, otra enseñanza que constantemente lo escuché en algunos sermones que decían, por ejemplo, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y algunos evangelistas decían, sí, el Señor está a la puerta y te está llamando y tienes que venir y entregar tu vida a Cristo. Y entonces estábamos mal usando la Biblia, porque la Biblia se interpreta de una manera. La Biblia se interpreta utilizando el contexto, no solamente usando el propio texto bíblico para hacerle hablar a la Biblia lo que yo quiero decir. Y ahí está el tema de la hermenéutica, porque la hermenéutica ayuda, es una herramienta que nos ayuda en la interpretación de la palabra de Dios. Muy bien, entonces es por eso que estudiando hermenéutica me di cuenta de varios errores, de varias dificultades y lo pude canalizar y lo pude enseñar ahora de otra manera, según lo que la Biblia da para enseñar, según lo que la Biblia evidentemente instruye. Muy bien, perfecto. Voy a compartir, no sé si puedo compartir desde ya, creo que sí. Perfecto. Sí, pastor, usted está habilitado para ser el anfitrión, así es que adelante, por favor. Muy bien, perfecto, muchas gracias. A ver, un segundito, la pantalla completa. Aquí está. Ya. Ajá. Pantalla completa, me parece que es esto. Ajá. Este no es. Ah, a ver, ¿qué es esto? Ok. Ahí ya, este es el modo espejo. Un segundito, por favor, para poder ver mi pantalla completa. Aquí. Ahí está. Ya. Ya, ahí estamos observando, no sé si se ve, alguien me puede... Sí se ve. Perfecto. Ya. Ahí está, este es el curso hermenéutica, este material es muy importante porque hoy vamos a ver la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la Biblia para nuestro caminar hermenéutico.
Muy bien. Y entonces, ¿de qué trata nuestro curso? ¿De qué habla? ¿De qué cosa vamos a hacer aquí? ¿Qué cosa es? ¿Qué es hermenéutica, pastor? Bueno, simplemente hermenéutica es el arte de interpretar la palabra de Dios, es la ciencia que ayuda a interpretar no solamente la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted quiere estudiar los estudios o cómo interpretar el Quijote de la Mancha. Usted tiene que hacer una hermenéutica al Quijote de la Mancha. Si usted quiere estudiar cómo se interpreta o interpretar bien Hamlet, entonces usted tiene que hacer una hermenéutica del texto. Evidentemente, hay gente que se dedica exclusivamente a la hermenéutica como una rama o como un modo de trabajo y de vivencia, la hermenéutica. En nuestro caso, la hermenéutica es una herramienta muy importante para poder entender qué cosa, la palabra de Dios. Muy bien, yo no puedo entender la palabra de Dios según mi propio criterio, mi propio conocimiento o mi propia versión, porque estoy en un mundo occidental. Muy bien, estoy en un mundo occidental en el año 2025 y la palabra de Dios se escribió hace 3000 años atrás, hace 5000 años atrás. Entonces tengo que entender a través de la hermenéutica que algunas formas de pensar, algunas formas de entender de aquel tiempo. Recuerden, la cultura en la cual se escribió la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es la cultura hebrea, en el Nuevo Testamento la cultura greco-latina. Entonces, entendiendo eso, voy a poder comprender mejor, por ejemplo, cuando Pablo le dice a los corintios, comportaos varonilmente, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿De qué trata el curso? Hoy es la unidad 1, la Biblia como palabra de Dios. Muy bien. La importancia de la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de esta palabra de Dios? Muy bien. La importancia de la palabra de Dios, por ejemplo, la pregunta es, ¿de dónde sabemos todo lo que conocemos acerca de Dios? ¿De dónde sabemos eso? ¿Quién nos da a entender cómo es nosotros, hermanos queridos, si por nosotros mismos fuera, nosotros no entendiéramos la palabra de Dios? No tenemos esa capacidad de entender la palabra de Dios. Dios, evidentemente, nos da esa capacidad. Nosotros no podemos conocer nada de Dios sin que Dios nos lo haya dado a conocer. Y eso hay que tener un precepto bien claro. Él se mostró a nosotros. Él nos dio su palabra. Él nos enseñó. Es Él quien se revela al ser humano. Perfecto. Entonces, ¿de dónde sabemos todo acerca de su plan redentor? Evidentemente, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la base no solo del cristianismo, sino también de gran parte del judaísmo? Evidentemente, la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Muy bien, de la Biblia. Ahora, la Biblia es importante, ¿por qué? Evidentemente porque es eterna. Salmo 119, 89 dice, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lucas 16, 7, pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Miren, todo eso dice acerca de la palabra de Dios. ¿Qué más? Es importante, ¿por qué? Porque por ella fue creado todo el universo, incluido el ser humano, por la palabra de Dios. Hebreos 11:3 lo dice así. Por fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Evidentemente, la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Qué hizo?
evidentemente está hablando de la palabra de Dios, Dios a través de su palabra. Entonces la Biblia es importante, ¿por qué también? Porque la predicación y el escuchar la palabra de Dios son requisitos imprescindibles para la fe en Jesucristo. Muy bien. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según de Timoteo 3:15. Y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, predicar y escuchar la palabra de Dios son requisitos para la fe en Cristo Jesús. Algunos otros detalles. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios convence y limpia de pecado. Ella alerta y cuida de cometer pecados. Que dicen, mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los pensamientos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es importante la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Qué más? Crea una nueva vida en nosotros, porque estábamos muertos desde el punto de vista espiritual. Entonces, no hay conversión no hay nacimiento nuevo sin la palabra de Dios. Y es importante eso. Es evidente que la palabra de Dios nos enseña de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos la conversión o el nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, porque la palabra nos enseña eso. 1 Pedro 1, 22, 23, 24 dice eso. ¿Qué más? También la Biblia es importante. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene fuerza. Tiene un efecto como el fuego, un martillo, una espada. Esa es la palabra de Dios. Qué hermosa, ¿no? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es cuando el predicador, el buen maestro enseña la palabra de Dios, esta misma palabra nos escudriña a nosotros. Qué hermoso e importante. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Otro más. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque es nuestro alimento, nuestra leche, nuestro pan, nuestra miel, nuestra comida sólida. Esa es la palabra de Dios. Por eso todo líder, todo pastor tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3 nos dice lo siguiente: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte bien, que no solo de pan vivirá el hombre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y eso mismo fue lo que le respondió Jesús al tentador cuando en esos 40 días de ayuno vino y le tentó y le dijo. Jesús le respondió de esa manera: no solo de pan vivirá el hombre. Le respondió con la palabra de Dios. Jesús luego en otra ocasión les dijo al pueblo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús como la palabra de Dios. Entonces, y la Biblia es mucho y mucho y mucho más. Muy bien, y hasta aquí hasta aquí por el momento. ¿Habrá alguna pregunta? De repente he corrido en algunas cosas. Bueno, evidentemente el tiempo es corto, el tiempo es oro para nosotros. Entonces, si hay alguna pregunta, háganla, por favor. Pastor, disculpe,
¿En qué nos ayuda la hermenéutica a estudiar la palabra de Dios? Alfonso fue, ¿no? Gracias, Alfonso. Nos ayuda mucho, mi hermano, a entender, nos da pautas para poder comprender correctamente la palabra de Dios. Recuerda un detalle, que nosotros no somos los recipientes originales de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, este conjunto de libros, fue dado a un pueblo. El pueblo que escuchó la palabra de Dios dicha por el profeta, dicha por el apóstol o dicha por el escritor, entendió completamente. Pero nosotros, en nuestro contexto, que ya han pasado tantos años, que estamos en otra cultura, entonces la comprensión total puede generar de repente en comprender de otra manera, entender de otra manera, y a veces eso nos lleva a una mala interpretación, como ya les dije, a una mala interpretación. Todo lo puedo en Cristo, entonces yo me meto a hacer cualquier cosa porque todo lo puedo en Cristo. Si te das cuenta, Pablo no estaba hablando de eso. ¿Te das cuenta? Pablo estaba hablando en su contexto. Él había aprendido a pasar penurias, había aprendido a pasar hambre, había aprendido a pasar y también a vivir como, como una persona que tiene bastantes recursos. Había aprendido ambas cosas y él, ni teniendo muchos recursos ni teniendo pocos recursos, él estaba... o sea, teniendo muchos recursos no se sentía mal y teniendo pocos recursos tampoco se sentía mal, porque había aprendido a vivir eso, porque confiaba en Cristo Jesús y ahí está la enseñanza. ¿Te das cuenta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Daniel. Roel Daniel Pastrana. Buenas noches, pastor, cada uno de mis hermanos. Quería hacer una consulta, pastor. Sí, mi hermano. De acuerdo al curso que vamos a llevar. ¿Existe la interpretación correcta? Existe la interpretación correcta. ¿Tú qué opinas, hermano? Aprendí de un pastor chileno, un doctor, que una vez me comentó esto, cuando yo le hice la pregunta, ¿no? Y algo que él me comentó era de que era la que Dios te la permite, a través de estudios, a través de escudriñar la palabra, no solamente de la Biblia, sino también de lo que representa todo el contexto de la Biblia y asimismo también en estos tiempos actuales, ¿no? De lo que la sociedad vive. Entonces, por eso era la consulta, pastor. Ok, correcta interpretación. Tenemos un elemento muy importante, hermano. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba con sus discípulos en la Santa Cena y él habló del Espíritu Santo? ¿Te Sí, acuerdas claro. que él dijo, y él los llevará a todo conocimiento, él os enseñará? Entonces, todo aquel creyente que tiene el Espíritu Santo, en primer lugar, tiene esa facultad de entender la palabra de Dios, en primer lugar. Segundo, que conociendo las herramientas hermenéuticas, muy bien, va a poder interpretar de una manera más clara, más correcta para su contexto, para evidentemente, para vivir mejor delante del Señor. Por ejemplo, cuando dice, con sus plumas te cubrirá, o con sus alas te cubrirá y con sus plumas algo así. Salmo 91, me parece. Y uno dice que el Señor tiene alas, ¿será un ángel? Pero está hablando de una manera metafórica, como hace la gallina con sus polluelos, que los protege. El Señor está diciendo, así yo te voy a proteger. Nadie te va a hacer daño, yo te voy a cuidar. ¿Te das cuenta? Pero el autor está diciendo, está recurriendo a esta metáfora para poder hacernos entender lo que somos nosotros.
Muy bien, los testigos piensan que Dios es una persona, un abuelito que está ahí en el cielo, porque para ellos no entienden de esta manera. Por eso es importante la hermenéutica. Ahora, entenderemos total y cabalmente, completamente cuando estemos en el cielo, mi hermano. Pablo lo dijo, hoy vemos por espejo. ¿Te das cuenta? Hoy vemos por espejo. Entonces, solo guiarnos en este caminar por el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar, al menos a discernir bien la palabra y enseñarla de la mejor manera, porque hay una responsabilidad en ti y en mí, hermano, que viene una generación detrás. Y si usted no lo enseña bien, entonces esa generación va a aprender lo que tú le has enseñado defectuosamente. Y al final ellos van a enseñar defectuosamente la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y ahí hay un gran problema. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar lo mejor que podamos. Y para eso es importante la hermenéutica. No sé si eso responde a tu pregunta, hermano Daniel. No, sí, claro, totalmente claro, pastor. Es lo que usted menciona, también lo que comentó el pastor. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Continuemos un poquito más, hermanos. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí es esto. Ok. Sin embargo, allí me quedé. Sin embargo, ¿qué cosa es eso? Bueno, que aunque la palabra de Dios es todo lo que habíamos visto, perfecto, importante, etcétera, sin embargo, hay gente que no cree en la palabra de Dios. Muy bien, porque no la conocen. No pueden creer en Dios. Muy bien. Y entonces, según eso, se aplica un detalle. Mateo 22-29 dice, Jesús les dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 2 Corintios 4:4, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. O sea, el que no cree, no tiene la palabra de Dios, no tiene al Señor, entonces tiene todo eso, el entendimiento entenebrecido. El mundo, su pecado le ciega el entendimiento, andan equivocados. Muy bien. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, aquí la importancia del buen enseñar de la palabra de Dios, del buen discernimiento, mejor dicho, del buen conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario para que como creyentes sigamos firmes en él. Entonces, algunas preguntas claves. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿La Biblia fue escrita por hombres? ¿La Biblia es divina y humana a la vez? ¿Cómo viven lo divino y lo humano en la Biblia? ¿Cómo conviven eso? Perfecto. Entonces, el origen de la Biblia. Miren, esto es clave, hermanos queridos. Tómale foto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí nos dice que la palabra de Dios, toda escritura, es inspirada por Dios. Toda la escritura aquí. Pablo está escribiendo a Timoteo. Según de Timoteo, el contexto Pablo está en sus últimos días, en su última jornada, él ya está por morir y se está despidiendo de Timoteo y le está encargando a Timoteo y le está volviendo a subrayar, oye, Timoteo, la escritura, toda aquella es inspirada por Dios. Muy bien, eso
no es que a mí se me haya ocurrido escribir, sino que es toda inspiración de Dios. Perfecto. Toda la escritura. ¿Qué más? Es inspirada por Dios. Muy bien. Y aquí, entonces, porque dice que es inspirada por Dios, tiene un carácter y origen divino. Dios es quien determinó esto. Esto no es invención del ser humano, no es ocurrencia de alguien, sino carácter y origen divino. Según de Timoteo 3:16, y otra vez, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, fueron los 66 libros que tenemos nosotros, inspirados por Dios. Es efectivo, es cierto, inspiración total y correcta del Señor. Y este término, teopneustos, significa inspirados, muy bien, inspirados por Dios. Teo, esta parte de acá, teo, Dios, y neustos, inspiración. Fíjate, ahí está. Ahora, ¿cuál es el contexto? Primero, Pablo, repito, le está exhortando a Timoteo: oye, persiste en las cosas que has aprendido. Porque, es más, el capítulo 3 empieza con el tema de el hombre en los últimos tiempos, que serán malos, perversos, terribles. Muy bien, le está mostrando cómo es el hombre al final de los tiempos, en los últimos tiempos. Y da un giro sobre la persona de Timoteo y le dice: pero tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Persistir indica estar constantemente, seguir, avanzar, no alejarse, sino seguir en lo que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Muy bien. ¿De quién has aprendido? ¿Quién te las ha enseñado? Y es evidente que más abajo dice, pues no, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Él ha estado siendo enseñado por en este caso, por su abuela, por su madre. Desde pequeño le enseñaban. Entonces, estas escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Después de haberle dicho todo eso, ahora Pablo continúa con lo que ya hemos estudiado. Toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien. La escritura, inspiración del Señor. Muy bien. Tú persiste, sabiendo que, evidentemente, que desde la niñez has aprendido toda la escritura. Muy bien. Y tienes que saber que es inspirada por Dios. Y esta es útil con la finalidad de que, y aquí nos muestra, ¿no?, que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ahí está. Las Sagradas Escrituras. La Escritura es una sola. Pastor, y tú dirás, pastor, pero mientras Pablo estaba escribiéndole esto a Timoteo, todavía no se había escrito Apocalipsis. Efectivamente, no se había escrito Apocalipsis. Sin embargo, Pablo estaba diciendo de una manera profética que todos los 66 libros de la palabra de Dios es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Muy bien, Pablo ya estaba afirmando que todo ello era inspiración de Dios. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo, versículo 14. ¿Qué es lo que Timoteo había aprendido? Toda la escritura, desde la niñez. Timoteo desde su niñez había aprendido las Sagradas Escrituras. Y estas Sagradas Escrituras en griego es hiera gramata. Y esta hiera gramata, muy bien, o estas Sagradas Escrituras eran la ley en el Antiguo Testamento. Muy bien. Filón y Josefo usan esa palabra hiera gramata para los textos canónicos, o sea, para los textos recibidos, para los textos
que la iglesia daba por textos inspirados, y era Gramata. 7. Escrituras, grafé, versículo 16, que se puede entender como sagradas escrituras. 8. Pablo dice en el versículo 16 que la escritura es inspirada por Dios. 9. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí está el término teopneustos. Perfecto. ¿Qué cosa significa, pastor? Significa lo siguiente. Teos o teo es Dios y neustos, soplar o expirar. Cuando uno dice inspiración, está diciendo como que, a ver, voy a poner acá, como que algo que, sí o no, pero este teopneustos es al revés, es el soplar de Dios, es el soplo de Dios, que Dios sopla al ser humano. Palabra, Él sopla al ser humano lo que el ser humano tiene que aprender, tiene que entender y tiene que compartir a los demás. Dios mismo hizo esa labor con cada uno de los escritores de la palabra de Dios. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, indica, toda escritura es soplada por Dios, dicha por Dios, concebida por Dios y dada a los hombres. No es invención humana. Perfecto. Un poquito más. Aquí estamos. Un poquito más. Entonces, ya. Entonces, mira qué dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Dice así: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Esto lo escribió antes del 68 porque Pedro muere en aquella persecución del 68. Muy bien. Simple. A los hermanos le está diciendo, ¿sabes qué? Que ninguna profecía, ninguna enseñanza que ellos hayan recibido, muy bien, de parte de los apóstoles o de parte de los que escriben el texto sagrado, es asunto personal. Es algo que a ellos les conviene o es algo que ellos, propio de ellos. No. 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana. Pastor, pero cuando vinieron a la cárcel, Pablo estaba ya en la cárcel y vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Los hermanos de Filipos están andando así, o los hermanos de Colosas están andando así. Entonces Pablo responde a eso, claro. Evidentemente responde a una pregunta, a una situación de repente teológica, doctrinal que los hermanos estaban pasando, algún problema. Sin embargo, esa respuesta no fue de el apóstol Pablo porque él quería hacerlo, sino fue un acto divino. Dios mismo estaba respondiendo a estos hermanos, a estas iglesias. Por eso Pedro dice eso, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muy bien, ahí está. Un poquito más. Entonces, el enfoque está en el hombre como autor del texto. ¿Cómo es eso, pastor? Que el hombre fue movido, impulsado
por el Espíritu Santo. Muy bien. No es que el hombre dijo, hoy voy a escribir porque se me ocurre escribir. No, sino fueron movidos por el Espíritu Santo. Muy bien. Finalmente, la acción de soplar, el teopneustos de Dios en su palabra, solo se da en los manuscritos originales y no se traslada a las copias. ¿Cómo es eso, pastor? Mira, ¿qué quiere decir? Simple, hermanos queridos, que la revelación ya terminó. Muy bien, la revelación está en el texto bíblico. Perfecto. Dios está soplando en el momento que se escribe, está soplando al escritor, diciendo, vas a escribir esto de esta manera y de esta manera. Y el escritor plasma allí, y ahí está. Muy bien. Ahora, pastor, ¿y qué pasó? Por ejemplo, en el caso de Pablo, él, o la iglesia que hacía, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, recibía la carta de Pablo, le sacaba una copia. Muy bien. Y el original lo mandaban, o de repente la copia, no sé, pero mandaban la copia a otra iglesia. Éfeso, Filipos. Muy bien, ¿para qué? Para que esta otra iglesia también se regocijara, aprendiera, creciera en el Señor. Entonces llegó un momento en que varias de estas iglesias tenían buenas copias, pero eso no indicaba que el que escribiera la copia también estaría siendo usado por el Señor, sino simplemente estaba copiando el texto bíblico. Muy bien, y ahí está. Por lo tanto, Dios estuvo al cuidado del texto mismo, según de Timoteo 3:16, y del autor bíblico también. O sea, Dios cuida de la escritura y de que el autor bíblico, pues, sea, ambos, ¿no? Sean inspirados por Dios, que el Espíritu Santo, pues, les inspire y les instruya para poder hablar. Terminamos. Según de Pedro 3:15 y 16. Considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen al resto de las escrituras para su propia perdición. Dos cosas a hablar de aquí. Primero, que Pedro tiene un carácter muy, un hermoso carácter. ¿Sabe por qué? Porque después, o antes de esto, mucho antes, Pablo le había confrontado a Pedro. Oye, le había dicho, tú eres un hipócrita, porque cuando vienen los judíos, tú te comportas como judío y quieres hacer todos los rituales, pero cuando ellos se van, tú te comportas como un gentil y no tienes que hacer eso. Pablo le confronta terriblemente. Y la pregunta es, ¿y acaso Pedro se arresiente como a veces solemos hacer nosotros, ¿no? Uy, me hablaron fuerte, uy, ya no voy a la iglesia, ya me resentí con el anciano, con el pastor, me habló mal. No, hermanos, sino él tuvo ese ánimo de darse cuenta, pues, de que lo que hizo no estaba bien. Muy bien, y aquí muestra que Pedro, pues, primero le dice a Pablo, oye, que es su amado hermano, Pablo, alguien a quien él ama. Muy bien. ¿Y qué más dice? Que Dios mismo, nuestro Señor, ya, le da esta sabiduría a Dios. Según la sabiduría que le fue dada, Dios le da a Pablo esa sabiduría
Dice, asimismo, en todas sus cartas, hablen ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Muy bien, y aquí hay un detalle también para nosotros. No todo, muchas veces queremos comprenderlo todo. ¿Cuántas veces en el seminario hemos preguntado y repreguntado a los profesores y a veces no terminamos entendiendo? Muy bien, hay cosas difíciles de entender. Recuerda que en este caso, nuestra orientación occidental, nuestra cosmovisión occidental, muchas veces nubla la cosmovisión oriental que tenían estos primeros escritores. Difíciles de entender. ¿Qué más dice? Que los ignorantes e inestables tuercen. ¿Quiénes tuercen? Primero los ignorantes, que para ellos es una cosa y se quedó, se acabó. Hace años, conversé con un sacerdote, con un cura. Muy bien, porque los curas dicen que cuando Jesús llama a María, está crucificado, llama a María y llama a Juan, ahí es donde Jesús le está dando todo el poder a María. Y le está diciendo en otras palabras, sigan a María, cosa que no está en el texto bíblico. Entonces yo le refuté y entramos en una conversación interesante. Muy bien. Entonces, pero él no daba a su brazo a torcer, que para él eso era, y eso era, y eso era, iba a morir con que María es la gran líder, la madre de Dios. ¿Te das cuenta? Y ese es el punto. Ignorantes primero, porque yo sé que ese hombre sabe la verdad, pero no quiere dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque hay una ley impuesta sobre él. El catolicismo impone a María sobre todos, incluso muchas veces hasta sobre el mismo Cristo Jesús. Entonces él no puede salirse de ahí. ¿Qué más? Y también los inestables, tuercen, inestables, gente que un día está, al otro día ya no. Se matricula en un curso y después de 5 años se matricula en otro y no está entendiendo completamente. ¿Te das cuenta? Entonces, para no ser ignorantes, evidentemente hay que estudiar el texto bíblico y estudiar los comentarios y todo lo que hay que estudiar, como en este caso la hermenéutica. Y segundo, los inestables. No hay que ser inestables, sino hay que ser constantes, siempre y siempre y siempre, hasta aprender. Muy bien, listo. Y dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, hermano Tito Núñez? Sí, pastor, muy buenas noches. ¿Cómo está mi hermano Tito? Aquí, no sé si necesariamente para hacer interpretación de la palabra de Dios es necesario utilizar lo que es el hebreo y el griego, porque sin eso solamente estamos haciendo la interpretación literal. Considero de esa manera, pastor. Gracias, mi hermano Tito. Sí es cierto, pero te voy a decir un detalle antes de darle paso a Luis. Mira, tanto en el griego como en el hebreo, como en el español, hay palabras polisémicas. ¿Qué es eso, pastor? Palabras que una sola palabra tiene varios significados. Nosotros en el español, la palabra radio, si buscas radio, te va a salir mínimo 8 significados. Muy bien, radio como aparato electrónico para escuchar música, radio como la mitad de un círculo, radio como hueso, radio como radio, bastante. Y uno se pregunta, ¿y a qué se está refiriendo? Y ahí es donde entra nuestra teología, mi hermano.
Por ejemplo, si tú ves alguna versión y vas a ver la descripción de David, te van a decir que David es rubio. Y en otra traducción te va a decir que David era moreno. Y tú vas a decir, oye, acá hay una, como algunos dicen, no, acá hay una contradicción, ¿cómo dice rubio, moreno? ¿Qué fue? Y ahí te vas a dar cuenta que esa palabra es polisémica, que puede servir como rubio o como moreno a la vez. Muy bien. Entonces, uno puede dominar el griego y el hebreo. Gloria a Dios. Si lo hacen, domínenlo, hermanos. Necesitamos hermanos que sepan griego, que sepan hebreo. Hay que hacerlo. Pero también necesitamos hermanos que tengan una buena teología. ¿Sabes por qué? Porque tuve un estudiante que el primer año era un lindo estudiante. Hacía bien las tareas, las cosas. Y era un temeroso de Dios. Y de pronto se fue a un seminario X, no voy a decir dónde. Y lo vi al año siguiente. Y al año siguiente ya me refutaba todo lo que decía. Pastor, que en realidad el palo, ¿cómo se llama? Que tenía Aarón, la vara de Aarón, no se convirtió en culebra, pastor, sino se convirtió en un lagarto, porque el texto bíblico tienes que buscarlo en el hebreo, y en el hebreo hay una acepción que dice lagarto. Y este hombre estaba usando primero los idiomas, y no hay problema de usar el idioma, pero tenía una teología un poco débil. Entonces ahí hay que contrastar bien. Primero, una teología fuerte. Estudia el texto bíblico. Y luego usemos el griego, el hebreo. Nos van a instruir siempre y cuando vaya acompañado de una correcta teología. Y ahí entra el tema de la correcta hermenéutica. No sé si eso responde, hermano Tito, a su pregunta. Sí, pastor, como le mencionaba, mayormente estamos abocados a nosotros a tratar la parte literal, pero si no hemos puesto en el contexto, lamentablemente pues difiere, ¿no?, distante el sentido de la interpretación de la palabra, ¿no? Claro, es cierto, pero eso se va a aprender en este curso de hermenéutica. Muy bien. Pasamos a Luis Aguilar. Y por favor avísenme que ya es la hora. Sí, pastor, buenas noches, bendiciones. Pastor, con respecto a lo que he estado yo entendiendo hasta este punto, veo también, pastor, que cuán importante es el discernimiento en el espíritu, porque si bien Pablo habla también el tema de que el que anda en la carne va a ver las cosas solamente y de la carne nada más, ¿no? Y no quiere entender más allá y no va a entender tampoco las cosas del espíritu. Y cuán importante, pastor, es estar en comunión con Dios para poder entender su palabra y lo que nos quiere mostrar, porque de una u otra manera, pastor, muchas veces nosotros como cristianos queremos todavía seguir tomando leche espiritual y no pasar a lo que es ya lo fuerte, ¿no? Porque solamente queremos saber que Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿no? Un Dios que nos da su gracia, pero nos olvidamos que también Dios es un Dios celoso, un Dios de ira, un Dios de fuego fulminante, ¿no? Y que pecado es pecado, blanco es blanco y negro es negro para Dios. No hay, no podemos. Entonces, y algo y uno de los puntos que en la experiencia que he tenido es el tema del juzgamiento, pastor, porque yo veo ahorita y discierno, pastor, la sociedad es el tema del juzgamiento, lo toman para todo.
y ellos quieren tener la libertad, porque hoy por hoy, pastor, y el que se consideren ya hasta un animal no le podemos decir nada. ¿Por qué? Porque le estamos faltando el respeto y le estamos juzgando. No podemos decirles. Y eso ha entrado a la iglesia, y cual yo creo, pastor, que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no existe el juzgamiento. ¿Por qué? Porque ya somos nueva criatura. Y como nueva criatura vemos las cosas espirituales, y lo que nos habla la Biblia ya no es el juzgamiento, sino exhortarnos unos a otros, ¿no? Con amor y con todo ello. Pero dentro de la iglesia vemos algo y decimos algo, pastor, y muchas veces lo tomamos como en el mundo, ¿no? Que lo estás juzgando, lo estás mirando, y eso entra un tema de ya prácticamente fuera de la Biblia, ¿no? Que debemos de tener en el cuerpo de Cristo. Eso quería acotar, pastor, y si estoy bien o me puede corregir, pastor. Sí, está bien, Luis, es cierto, vivimos en una era, época en donde no podemos, bueno, al menos socialmente, ¿no? No podemos hacer ser exclusivos. Hoy la inclusividad está en todos lados. Sin embargo, hay que saber que el Evangelio es exclusivo, que la Biblia y la iglesia se rige por la palabra de Dios y no por la sociedad y no por lo que impera hoy. Entonces hay que hacer la separación, porque está bien, imagínate, entra un homosexual a la iglesia y no le decimos, oye, tú tienes que cambiar, no le decimos, oye, tienes que dejar el pecado, porque no sé si evidentemente ustedes saben, la homosexualidad delante del Señor es pecado y no hay vuelta que darles a eso. Pero si no le decimos a esas personas, a aquellas personas, entonces ellos van a decir, ¿sabes qué? Estoy bien así. ¿Te das cuenta? Entonces ahí la palabra de Dios nos instruye, pues, ¿no? Nos instruye hoy. Tienes que decir todo el Evangelio, decir todo lo que tiene que ver con mi enseñanza. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Muy bien, no sé si eso te responde, estimado Luis. Pasemos. Sí, pastor, gracias. Gracias, mi hermano. A Jersey Agüero. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Jersey? Bien, pastor. Pastor, a propósito de la pregunta que realizó el hermano Tito, no me quedó claro su respuesta. Entonces, ante la pregunta que hizo, si podemos utilizar el griego y el hebreo, ¿cuál es lo recomendable? Eso que quisiera, por favor, que pueda delucidar. Gracias. Excelente, mi hermano. Lo recomendable es fortalecer tu teología, en primer lugar. Fortalecer tu doctrina. Muy bien. Y una vez que has fortalecido tu doctrina, puedes usar el griego y el hebreo y no habrá problemas, porque vas a caminar por el camino correcto. Pero a veces, repito, cuando usas el griego o el hebreo y no tienes una doctrina correcta, te vas a ir por donde tu imaginación te lleve. Recuerda el ejemplo de las palabras que tienen diferentes significados, polisémicas. Entonces, si no hay una doctrina correcta, entonces vas a imaginarte muchas cosas, porque las palabras son palabras y tienen diferentes significados. Por lo tanto, ahí tienes que usar bastante tu teología, pues. Pastor Charles, sí. ¿Me avisan, por favor, el tiempo? Ya estoy en horas. Pastor, disculpe. Sí, mi hermano. Sí, bueno, tengo entendido que la clase es hasta las 8:45. Ah, ya, excelente. Gracias por Y eso. lo que sí he visto que han preguntado sobre las clases, ¿no? ¿Cómo se va a estructurar? Si hablamos, pues, de las tareas, todo lo que concierne al curso. Perfecto. Entonces vamos ahora a chequear el sílabus.
Muy bien, está en el sílabus, en el grupo, en el, a ver, ¿cómo se llama? Ahí está, cargado, si es que no me equivoco, pero lo voy a mostrar ahora. Muy bien, a ver si es que mi máquina me ayuda. Sílabus. Y está. Muy bien. Ya. Voy a compartir el sílabus. Ya, aquí está. Dejo de compartir esto. Y paso a compartir esto otro, el sílabus. Normalmente, hermanos queridos, hago uso del Zoom. Yo estoy bien familiarizado con el Zoom, el Meet. También lo conozco, lo manejo, pero es como mi pie izquierdo. Ya, hay ciertos detalles. Muy bien, no sé si se puede ver bien. ¿Lo ven bien ustedes, hermanos? No, pastor. Sí, se nota, Ahí. pastor. Sí, pastor. Sí, Mejor, ¿no? doctor. Sí, pastor. Se ve Listo. una parte. Ok. Sí, ahí está. Curso hermenéutica. Créditos, 3 créditos. Prerequisito ninguno porque estamos empezando el año. Muy bien. Naturaleza, teórico-práctica. Muy bien, indica que les voy a dar, una vez que les he mostrado las formas, les voy a dar algunas tareas. Muy bien, teórico-práctica. Número de horas semanales, 2 horas pedagógicas. Semestre académico, este es 2025-1, ciclo, primer ciclo, ahí está. Daniel Espíritu Álvarez, docente. La Sumilla. Este curso es de carácter teórico práctico. Se presenta como una introducción a la ciencia de la interpretación bíblica. Trata las reglas hermenéuticas generales y provee una metodología adecuada para la interpretación y comprensión de los diversos géneros literarios contenidos en las Sagradas Escrituras y busca capacitar al estudiante en la correcta interpretación del mensaje bíblico. ¿Qué queremos aquí? Algunos detalles. Primero, vamos a ver las reglas hermenéuticas generales. Muy bien, para poder entender. Segundo, tener una metodología adecuada de interpretación. Perfecto. Y una metodología adecuada de comprensión de los diversos géneros. La Biblia tiene género narrativo, la Biblia tiene género, diversos géneros literarios. Perfecto. Entonces allí está el tema. No todo es igual. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, tiene que verlo como un pasaje histórico, narrativo. Muy bien. Y cuando lee un salmo, uno tiene que leerlo de una manera diferente, porque en los salmos es un texto, otro tipo de texto, donde el salmista pone de su, lo que siente, lo que anhela, lo que precisa, sus dolores, sus tristezas, todo eso.
Entonces hay que saber y hay que distinguir eso. Eso lo vamos a mostrar en el camino. Muy bien. ¿Y qué busca? Capacitar al estudiante en la correcta interpretación del estudio bíblico. Ese es el punto que queremos llegar, mi hermano. Que usted salga capacitado para interpretar correctamente el mensaje bíblico. Muy bien. El curso se divide en dos partes. Primero, se estudia los principios generales de la interpretación y un estudio general de las distintas escuelas de interpretación. Distintas escuelas. Muy bien. Luego, los principios especiales que deben ser observados en los distintos libros y géneros literarios de la Biblia. Muy bien, que la Biblia contiene. Aquí vamos a ver los géneros literarios. Permite al estudiante conocer las distintas herramientas para la interpretación y análisis de los textos bíblicos, de manera especial considerando los géneros literarios de los libros bíblicos. Y volvemos con el tema de los géneros literarios, y por aquí más arriba, géneros literarios, porque es evidente, la Biblia tiene géneros literarios, que nosotros al entender qué tipo de género es, vamos a poder interpretar mejor. Perfecto. Hay gente que dice, que interpreta que la Biblia es, la Biblia dice que para Dios es 1000 años. Un día es como 1000 años. Ah, ya, entonces el mundo lo creó en 6 días, entonces en 6000 años. ¿Te das cuenta? Es una mala interpretación, porque allí el salmista está hablando de que Dios es eterno y el ser humano es como una hoja que hoy está y mañana ya no es. La transitoriedad del hombre. ¿Te das cuenta? Ahí es totalmente diferente. Entonces, si sabemos eso, entonces vamos a poder comprender mejor. Perfecto. Sí, hermana Janet Álvarez Pomachagua. Pastor, no es referente al sílabo, sino era cuando estaba haciendo las consultas. No sé si lo puedo preguntar o después. Luego, ya terminamos el sílabus y hace la pregunta, hermana. Ya está. No hay problema. Si hay tiempo, seguimos. Muy bien, competencias. Aquí. 3.1. Analiza y entiende la importancia de la hermenéutica en el proceso de una correcta interpretación de la Biblia. Perfecto. Analiza y entiende la importancia de la hermenéutica. Hoy por hoy caminan por ahí unos señores que dicen que son apóstoles o unos señores que dicen que son profetas. Muy bien. Y según la palabra de Dios, ¿hay todavía apóstoles? ¿Hay todavía profetas? Como los hubo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Si hubiera una correcta interpretación bíblica, te dieras cuenta que ya no hay. Ya se acabaron esos señores. Ya no va a existir uno como Isaías o como Jeremías o como Pablo, que ellos tuvieron el aval del Señor para escribir su palabra. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra del Señor ya está totalmente escrita, ya está completa. No necesitas agregarle nada más, porque el Señor ya escribió desde el inicio hasta el final de la humanidad. Entonces, no hay más que escribir. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un principio para poder entender esto. 2. Reconoce los obstáculos de que la hermenéutica enfrenta y es capaz de superarlos. Los obstáculos, pues, ¿no? Que la hermenéutica enfrenta. Por ejemplo, una mala interpretación. Muy bien. Una mala interpretación de la palabra de Dios. Son obstáculos. Por ejemplo, un obstáculo, una barrera es la barrera cultural. Otro obstáculo y otra barrera, como lo dijo el hermano Tito, es la barrera idiomática, que para nosotros una palabra es diferente, para ellos es otra palabra. Entonces hay barreras, hay obstáculos. Muy bien. E intenta superarlos. 3. Comprende y analiza
los diferentes métodos y reglas hermenéuticas de interpretación. Eso es lo que vamos a impulsar, comprender y analizar los diferentes métodos. Siguiente. 3.4. Conoce los diferentes géneros literarios del Antiguo y Nuevo Testamento y su apropiada interpretación. Lo mismo, ¿no? Los géneros literarios, otra vez. Y quinto, realiza una correcta interpretación de las Escrituras. Ahí está. Esto queremos nosotros hacer. Muy bien. Queremos hacer. Una vez un alumno me dijo que cuando dice el texto bíblico que hay que alabar al Señor con salterios y arpas. No, esto lo escuché en un testimonio. Y este hermano entendió así, que hay que alabar al Señor con salterios y arpas. Entonces eso indicaba que hay que saltar para alabar al Señor. Y como era el anciano, líder de la iglesia, entonces eso enseñó. El Señor dice que todos debemos saltar, porque acá en la Biblia dice hay que hacerlo con salterios. Hay que saltar. Todos tienen que saltar cuando canta al Señor. Pobre de aquel que no salta. Y no es así. Salterio era un instrumento en el Antiguo Testamento, un instrumento parecido al piano, parecido al arpa. Y era un salterio. ¿Te das cuenta? Pero hoy por hoy no sabemos que salterios. Y como no sabemos, piensan que viene del verbo saltar. Y ahí está el problema, una mala interpretación. Muy bien. Programación de los contenidos, aquí está. Presentación del sílabo que estamos haciendo ahora. La evaluación diagnóstica. Muy bien. La evaluación diagnóstica. Y el tema 1, la Biblia como la palabra de Dios. Muy bien. La Biblia como la revelación escrita de Dios y la importancia de su interpretación. Esto hemos hecho ya. Muy bien. Conoce el contenido del sílabus, estamos haciendo eso. Reconoce los conocimientos previos, la evaluación diagnóstica, y comprende que la Biblia es la revelación escrita de Dios para los hombres, porque debemos interpretar y participar. ¿Y qué más? ¿Qué necesitamos acá? Estrategia, lectura, preguntas, respuestas, consultas. Eso estamos haciendo. Preguntas claves para conocer el aprendizaje previo también. Instrumento de evaluación. Cuaderno de anotaciones. Eso tienes que tener, hermano querido. Muy bien. Toda la clase, mi persona, yo voy a estar dando la clase, vamos a estar conversando también acerca de los puntos, y cada alumno, al final de la clase, bueno, durante la clase va a hacer un bosquejo de lo que es la clase, punto por punto, muy bien, como si fuera un sermón. Y luego le va a tomar foto, muy bien, y me lo va a enviar al WhatsApp. Perfecto. No sé si se puede crear un grupo de WhatsApp o si no, me parece que eso está en la plataforma. Pero hay que enviar una foto de lo que hemos hecho cada clase. Bueno, hoy estarán exentos, pero a partir de la próxima clase, hasta la última, van a mantenerse de esa manera. Muy bien. Participación oral. El estudiante podrá participar desarrollando los ejercicios dados en clase. Muy bien. Actividades individuales o grupales que vamos a hacer eso. Luego, la próxima semana, la hermenéutica, una introducción a qué cosa es. Muy bien, visión panorámica, historia, desarrollo histórico, etcétera, de la hermenéutica. Tercera clase, unidad 3, métodos y reglas hermenéuticas de la interpretación. Muy bien. Ahí está, método alegórico, literalista, dogmático, todo eso. Y hay tareas para hacer. Muy bien. Semana 4, muy bien, métodos y reglas hermenéuticas de interpretación. Método histórico, crítico, gramático, histórico y cristológico. Todo eso vamos a ver qué cosa es. Y hay una lectura. Muy bien, una lectura. Lectura 2. ¿Dónde está la lectura 1? Acá está. Para la semana siguiente, o sea, hay que presentar
la próxima semana la lectura 1 del libro de José Martínez, Hermenéutica. La lectura es de la página 15 a la 63. Muy bien, y ¿qué cosa hay que hacer? Un breve resumen de no más de 2 páginas. Muy bien, un breve resumen del libro de José Martínez. Muy bien, entonces para la semana 3 no hay lectura, pero la semana 4 sí hay lectura. Lectura 2, Henry Winkler, Hermenéutica, página 65 a la 132. Espero que no quiero un resumen detallado, sino un resumen de máximo 2 páginas de una lectura rápida, ¿no? Una lectura en la cual usted, ¿qué ha captado de este curso, de este punto de Henry Winkler? Estos materiales que les voy a entregar, hermanos, eso va a servir como base de datos o como sus libros, que mañana más tarde van a ustedes a volver a esos libros para volver a estudiarlos. Muy bien, perfecto. Semana 5, el lenguaje figurado, presentación de los diferentes tipos y clases de lenguaje figurado que hallamos en la Biblia. Muy bien, y ahí están las formas. Y vamos a leer a Gordon Fee, la lectura eficaz de la Biblia. Muy bien, página del 65 al 80 nomás. Esto no. 65 al 80 nomás. Lectura eficaz de la Biblia. Muy bien, eso van a presentar ese día. Semana 6, unidad 4, géneros literarios del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver los diferentes géneros literarios que hay. Muy bien. Y ya está. En la literatura profética hay una cantidad de géneros interesantes. Perfecto. ¿Qué más? Tareas. No hay tareas acá respecto a lecturas. Sí, perdón, sí hay. José Martínez, acá. Hermenéutica, página 355 al 46. Muy bien, y ya está. Y siempre su cuadro de anotaciones y la participación en el salón. Semana 7, géneros literarios, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué hacemos ahí? Un ensayo de los puntos principales de la enseñanza, similar a este de acá, cuaderno de anotaciones. Esto puede complementar a esto. Muy bien, a esto. Este es el bosquejo que ustedes mandan, ya que le toman foto y lo hacen por el WhatsApp. Pero esto de acá, ustedes al final de la clase hacen un pequeño ensayo de una página. Muy bien, y lo envían. Y ya está. Todo ensayo indica introducción, cuerpo y conclusión. Unidad 5, el proceso de interpretación y aplicación. Entonces ahí estamos con la semana 8. Ya desarrolla los métodos y reglas hermenéuticas de interpretación en casos prácticos. Ya estamos nosotros utilizando los métodos y reglas. Muy bien. ¿Qué más? Se manda el cuaderno de anotaciones y ahí no hay más detalle porque viene el examen final y ahí estaríamos terminando. Muy bien. Perfecto. Recursos didácticos. Se hará uso de los siguientes recursos. La plataforma Moodle que usamos, la sala Zoom o lo que hacemos del Meet, Google Meet. Muy bien. PowerPoint para los temas de cada clase, las separatas, que son los mismos PowerPoint, la ficha de evaluación continua en Google Form. Y ya está. Metodología de evaluación. ¿Qué hacemos? Exposición de los temas por parte del profesor. Yo voy a exponer presentación de videos y la evaluación. La evaluación es de manera constante a través de, primero, las anotaciones hechas en clases. O sea,
Este es importante, que usted cada clase me envíe a mi correo electrónico me envíe su foto del bosquejo hecho a mano. No quiero hecho, o si tiene computadora ahí al costado, escríbalo, pero normalmente es hecho a mano, le toma foto y lo envía a mi correo. Perdón, a mi correo electrónico, todo con el correo. ¿Qué más? Luego hay prácticas y actividades de aprendizaje en cada clase, y luego hay actividades en casa que se manda a la lectura. Muy bien, y la evaluación en este caso será evaluación final. Muy bien, final. Perfecto, porque ya los parciales vamos tomando cada clase. ¿Qué más? Será importante, esto es clave, que los alumnos presten atención, participen activamente y repasen en casa los temas desarrollados en clase. Esto es importante. Muy bien, esto es necesario. Segundo, por lo tanto, la nota final del curso se compone de los siguientes elementos. Ahí está. Primero, participación en clase, 40%. Eso es lo que vale. Si usted participa, si usted está preguntando, muy bien, uno se familiariza con las personas, ¿no? Hoy me acuerdo del hermano Tito. Está bien, uno ya se va familiarizando, entonces uno dice, ya, este hermano participa bastante. Este otro hermano no lo conozco, no sé quién será, solamente está su nombre allí, pero no sé si entrará o no, porque no participa. De repente solamente entra, pero está en otras cosas. Hermanos, yo he tenido alumnos que han estado en el culto, ya en el culto. Ellos estaban en el culto y estaban en clase a la vez. Y es complicado así, pues, ¿no? Porque o atiendes a uno o atiendes al otro. Muy bien. Gracias, hermano Natán. Termino. Actividades de aprendizaje continuo y prácticas en cada clase, sí. Prácticas constantes. Y las notas del examen final. Examen final. Muy bien. Examen final. Referencias. Ahí están algunos. Douglas Stewart. Este libro es importante. Gordon Fee. La lectura eficaz de la Biblia. Gordon Fee, exégesis del Nuevo Testamento. José Martínez, hermenéutica bíblica. Orozco Francisco, exégesis y exposición. R.C. Sproul, cómo estudiar e interpretar la Biblia. Richard Ramsay, griego como herramienta exegética. Ahí está para mi hermano Tito. Perfecto. Tomás de la Fuente, claves de la interpretación bíblica. Henry Birkler, hermenéutica y principios y procedimientos. Walter Henry Chen, entendamos 24 principios básicos para entender la Biblia, y Weldon Biertel, la Biblia y su interpretación, editorial Mundo Hispano. Y hasta aquí termina el sílabus. Perfecto. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya estamos. Pastor, disculpa. Por favor, ¿me puede volver a explicar un poquito sobre el bosquejo de la clase que nosotros copiamos, dijo usted? Sí, hermana. Los apuntes que hacemos. Sí, escúchame bien. A ver, por favor. Normalmente todos los alumnos que están atentos a la clase escriben pues en un cuaderno, ¿no? Escriben en un cuaderno la clase, o lo escriben en su computadora, qué sé yo. Van escribiendo las ideas importantes que van surgiendo en la clase. Está bien. Ahora, eso usted le toma foto y me lo envía. Ok, ya. Eso consideramos como los apuntes de clase. Muy bien. Gracias, pastor. Gracias, está claro. Gracias. Pastor, disculpe. Sí, hermana Gloria. Quisiera saber, por favor, ¿solamente los apuntes que hice en mi cuaderno le tomo foto y le envío? Nada más, hermano. Ah, ya, pastor, gracias. Sí. Esto, hermanos queridos, es una estrategia para los hermanos que están, para saber lo que los hermanos están atentos a la clase. Porque a veces, cuando no se toma esto, entonces están allí, está su nombre, pero están en otros lados, pues, ¿no? Y eso, de alguna manera, no es correcto. No es correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pastor, disculpe. Sí, Sobre hermano Ruel.
La lectura, pastor, eso he entrado ahorita al portal y no está colgado o eso lo va a enviar por WhatsApp. Eh, Sobre el trabajo 1 que tenemos que presentar. las lecturas están allí en el sílabus. Ahora, si no está colgado, yo lo cuelgo inmediatamente, ¿ya? En el sílabus, y también si puedo subir allí los libros sería excelente. O si no, a ver, vamos a ver si se puede hacer un grupo de WhatsApp y allí por el grupo de WhatsApp les mando también el sílabus y todos los libros que tengo aquí para que ustedes puedan empezar el trabajo. Muy bien. Perfecto. Pastor. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Pastor, una consulta. Ya, a ver, hermana Jennifer, creo habló primero. Sí, mi nombre es Daniel, pastor, disculpe, hermano. Daniel, pastor, ¿cómo estás? Sí, pastor, quería hacer una consulta concerniente al bosquejo. Yo quería pedirle que por favor, de repente, en la medida que pueda yo, hacerlo, si se podría hacer un mapa conceptual por mi parte, porque de repente por recomendación del pastor Natán, nos dijo que practiquemos eso cada vez que llevemos una clase. Mejor, mi hermano, mejor. Si haces un mapa conceptual de las ideas principales, las ideas secundarias, dale, tú puedes. Muy bien, si todo lo hacen mejor, es mucho más rico. Muy bien, pero mínimo pido un bosquejito de lo que están apuntando en la clase. Muy bien. Gracias, pastor. Muy bien, Daniel. Pastor, una consulta. Sí, hermano Andrés. Pastor, ¿este curso va a estar colgado, pastor, en la plataforma de la institución? Ya está colgado, mi hermano, ahí está mi foto. Ahí estamos ya. Hermenéutica, no sé si usted lo ve. Aló. Está colgado, sí está en la plataforma. Es más, está la introducción con la inteligencia artificial. Pastor Charles, sí. Pastor Daniel, gracias por su tiempo. Vamos a tener un pequeño tiempo de descanso, receso de 1 minuto para conectarnos a la siguiente clase. Invitamos a todos los estudiantes a mirar el aula virtual. Todos están matriculados y ahí están todos los datitos que usted está dando, Pastor Daniel. Gracias. Perfecto, hermano. Gracias, Pastor Charles. Entonces yo voy terminando ya con una oración. Oremos. Señor, gracias por la clase de hoy. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y a salir bien equipados al final de la 8ª clase. Señor, gracias por tus siervos que están aquí, porque sabemos que tú estás levantando siervos, estás levantando pastores, bendito Dios, para nuestra iglesia, para que la iglesia esté cada día más fortalecida, Padre. Gracias por eso, Señor. Recibe siempre toda la gloria, papá. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte abrazo, hermanos. Que el Señor los bendiga. Chao, chao. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. Pastor Charles, bendiciones. Pueden registrar su asistencia, solo de 52 han registrado 20. Muy bien, hermanos estudiantes, por favor, necesitamos que usted registre su asistencia. Ahí está en la parte de mensajes. Ahí está el registro. Por favor, algunos que Secretaría está tomando nota, me imagino que algunos de nuestros hermanos están conectados desde un solo equipo. Pastor Charles, una pregunta, disculpe. Sí, ahora termino. Entonces, los que están conectados de un solo equipo, registren por favor su asistencia. Como allí sale la hora, vamos seguramente a saber que usted ha estado en esta clase, ¿sí? Entonces, la asistencia que nos han entregado de los cursos anteriores, por no registrar, pues saben que han tenido una nota bastante para observarla.
No queremos tener esos inconvenientes. Registren su asistencia. Ahora sí, Cristian, tenías una consulta. Sí, correspondiente a este registro, Pastor Charles, ¿es para los dos cursos? ¿O es para los dos cursos de No. día? Se va a enviar otro para el curso siguiente. Sí, Ok, ahí el título hermenéutica. Entonces ya para gramática vamos a enviar otro link. Ya, así es que registren. Muy bien, creo que ya está como también la docente Marta. Si me hace saber. Vayamos registrando, por favor, nuestra asistencia. Ya está bien, pastor. Bueno, Jennifer tiene una consulta, creo. Pastor, ya le pregunté, más bien gracias. Okay. Voy a bajar mi mano. Por favor. Pastor, buenas noches. Sí, adelante. Disculpe, estoy resolviendo aquí el registro de asistencia y hay una pregunta que dice Ministerio que desarrolla. Yo soy miembro nada más. ¿Coloco miembro? Ah, ya pone ahí ninguna. Ah, ok, gracias. Ok. Pastor, buenas noches. Para el siguiente curso recién me mandé el otro link, ¿no? Es el mismo link, así que no salgan del grupo. No, me refiero a la asistencia. Así es, para la asistencia sí. Ah, ya, ok, gracias. Pastor Natán, si podría cortar la grabación para poder continuar con el otro curso.